ya había tuberculosis y sigue habiendo tuberculosis y cobra vidas y es una enfermedad de difícil tratamiento y nadie quisiera tener, ¿no es cierto?, tuberculosis. Sí, todo el mundo se cuida de tener tuberculosis, causa daños severos en el organismo, ¿ya? Pero esa bacteria decidió que un buen ambiente para su crecimiento, su desarrollo, era el macrófago. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho el macrófago frente a estas, ¿no es cierto?, a lo que ha decidido la bacteria? O sea, yo de alguna manera tengo que destruir. O sea, tengo que buscar mecanismos de destrucción. Pero vamos ahorita por características generales. Entonces, por ejemplo, acá tengo en este gráfico de acá, yo les había dicho igual la semana pasada que hay muchas subfamilias celulares. Sí, la gente ha estudiado muchísimo y lo que hemos tenido los últimos años son una gran cantidad, ¿no es cierto?, de subfamilias, de subtipos, si se quiere decir, ¿no es cierto?, de esa manera. Entonces, aquí hay un nuevo tipo de macrófago. Sí, aquí este grupo de investigación, de investigadores, descubrió, ¿no es cierto?, a un macrófago que actúa como una célula especializada que se puede dividir y renovar indefinidamente. ¿Qué células, señor Delgado, se dividen y se renuevan, ¿no es cierto?, constantemente, indefinidamente? ¿Qué tipo de células? Que usted conoce, estoy 100% segura que usted conoce. Señor Delgado. Ojo, ustedes dieron la pauta, ¿no es cierto?, para que yo me dé cuenta que cuando no quieren contestar, no abren el micrófono. Pero mientras ustedes van de ida y yo de ida y vuelta, mandé un comunicado y dije a la coordinación académica y dije, persona que no me hable, el micrófono tiene 0 en la lección, así que automáticamente ahorita usted tenía una lección para la siguiente semana. Como usted no me abre el micrófono, tiene 0 en la lección, señor Delgado, ¿ok? Sí, o sea, no se puede trabajar, ¿no es cierto?, con estrategias que no ayudan en nada. Entonces, simplemente hay que pensar un poco, señor Delgado. Pero el momento que usted no me abre el micrófono, quiere decir, o sea, no me importa, no sé, y tendría 0 en la lección. Ok. Entonces, las células que se dividen indefinidamente son las células cancerosas, ¿o no? Esas son las que se dividen indefinidamente. Cuando se habla del ciclo celular y decimos, las células se están dividiendo todo el tiempo, eso quiere decir, ojo, hay cáncer, hay tumores. Eso quiere decir división indefinida. Era bien fácil, señor Delgado. Entonces, encontraron dentro de este grupo, ¿no es cierto?, a un grupo de macrófagos. Dice, estas células tienen la capacidad, ¿no es cierto?, son capaces, ¿no es cierto?, o tienen genes que se manejan en forma de red, ¿no es cierto?, con otras células muy parecidas a lo que hacen las células embrionarias. Los genes de las células embrionarias son complejos y cuando hay desarrollo embrionario, todo el tiempo se están dividiendo hasta que el nuevo organismo, ¿no es cierto?, se desarrolle. Ahora, por esa característica de división indefinida, ¿sí?, lo que se dijo es, estas poblaciones celulares de macrófagos pueden tener un impacto muy importante en el estudio, ¿no es cierto?, con estas células del cáncer. Porque cuando se hacen estudios de células, ¿no es cierto?, que queremos que se dividan o queremos hacer estudios celulares, lo que más se utiliza para los estudios celulares son células, ¿no es cierto?, cancerosas, que se dividen indefinidamente, para mantener los estudios celulares y ver cómo se van, ¿no es cierto?, cómo van avanzando durante un tiempo definido, que no va a ser un tiempo muy corto, ¿no es cierto?, para ver cuáles son los resultados de esos procesos. Ok, entonces acá tenemos a los monocitos, que ustedes ya los conocen, saben las características de los monocitos, y obviamente lo que nos interesa muchísimo, ¿no es cierto?, es el comportamiento del macrófago. Entonces aquí tengo, por ejemplo, miren que aquí tenemos 2 tipos de macrófagos, perdón, de monocitos. Monocitos tipo 1, monocitos tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre los monocitos tipo 1 y tipo 2?
dijimos que macrófagos, estos monocitos, son células que tienen entre 80 y 100 marcadores en la célula. Y aquí lo que me dice, vamos a estudiar a este por lo menos, ¿ya? Los monocitos tipo 1 siempre van a tener este receptor, CXCR1, van a tener este receptor. Y los monocitos tipo 2 van a tener el receptor CCR2. Es decir, ¿cómo los diferenciaría? Por sus receptores. Siempre para hacer estudios, cuando ustedes abran los CDs, clusters de diferenciación, quiere decir, ya, yo por esos clusters de diferenciación, yo puedo marcar diferencia entre poblaciones celulares. Y si yo quiero hacer una tesis, yo digo, a ver, yo quiero estudiar a los monocitos tipo 2. ¿Qué es lo que tengo que estudiar de los, o sea, cuál es el marcador que yo elegiría para ver la diferencia con los de tipo 1? Estos marcadores que tienen ustedes en esta gráfica de acá. Entonces puedo separar poblaciones. Y cuando separo poblaciones, yo puedo analizar con mayor tranquilidad cuál es el comportamiento, ¿no es cierto?, de esa población. Ok, aquí tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, si tenemos monocitos activados. Y los monocitos activados, ¿no es cierto?, miren dónde están presentes. ¿Qué es lo que hacen además estos monocitos activados? Son monocitos de tipo sensor, son monocitos de patrullaje. Si son monocitos de patrullaje, no son monocitos inflamatorios, ¿no es cierto? Son de patrullajes, todo el tiempo están haciendo un monitoreo, ¿ya? Entonces, y todos estos, ¿no es cierto?, entran a formar parte de esta maquinaria. Ahora, acá tenemos los tipo 2. Dice, estos, ¿no es cierto?, me generan, sí, estos de aquí, me generan moléculas inflamatorias. Es decir, ¿cuáles están, no es cierto?, dentro del proceso inflamatorio? Estos de acá, ¿no es cierto?, estos de aquí. Estos van para la inflamación. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que se están generando, sí, moléculas proinflamatorias. Pues estas son moléculas proinflamatorias, ¿ya? Ahora, esto tienen ustedes en el texto, sí, los macrófagos, de dónde derivan. Son células que tienen larga vida o células que se mueren cuando no encuentran a algo para fagocitar, a un organismo para fagocitar, ¿no es cierto? O no han logrado hacer fagocitosis, no necesariamente. O sea, estos pueden permanecer, ¿no es cierto?, 2 meses, pueden permanecer años, ¿no es cierto?, en un organismo. Además de fagocitar microorganismos, estos fagocitan también, por ejemplo, cuerpos apoptóticos. Son indispensables para la limpieza, ¿no es cierto?, de los cuerpos apoptóticos. Es lo que tenemos en este proceso, ¿ya? Y obviamente los receptores son importantísimos. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, esto que ustedes conocen, lo conocen muy bien. Y vamos a los macrófagos, entonces. A ver, aquí en este gráfico me dicen, hay macrófagos tipo 1 y hay macrófagos tipo 2. Los macrófagos tipo 1, me dice, ¿no es cierto?, se activan a través de una vía clásica. Ojo, no es de complemento, simplemente es una vía clásica de activación del macrófago tipo 1. No es de sistema de complemento, ¿ya? Y acá me dice, y los tipo 2, estos se activan a través de una vía alternativa, ¿sí? ¿Qué pasa con los tipo 1? Que estos se pueden ver activados, ¿no es cierto?, por la presencia de un microorganismo. Y si se activaron por la presencia de un microorganismo, quiere decir que van a generar moléculas proinflamatorias. Claro, si hay microorganismos, eso lo que tiene que generar es moléculas proinflamatorias. Además, tiene el contenido de los gránulos, pero me interesan, ¿no es cierto? Y aquí, de hecho, tengo anión superóxido, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo TNF, tengo interleucina 1 producida por este macrófago, interleucina 6, ¿no es cierto? Factor quimiotáctico para macrófagos. Todo esto se produce y es parte de la maquinaria de inflamación. No está todo ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con este de acá? ¿Qué es lo que yo veo en este de acá? Aquí me dice, pero me está diciendo que estos son los inflamatorios. Estos no serían inflamatorios. Pero aquí dice factor de necrosis tumoral alfa.
dice interleucina 6 y dice factor quimiotáctico para macrófagos. Ya, entonces hay muchos gráficos de este tipo. Lo que quiere decir aquí es, si es que produce factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, y este factor quimiotáctico lo van a hacer en bajita concentración, muy baja concentración. Si ven el tamaño de las letras, así se juega con algunos gráficos. ¿Esto qué me dice? Alta concentración de moléculas proinflamatorias. Aquí dice, hay una baja concentración, ¿no es cierto?, de estas citocinas. Pero hay algo que aquí resalta. Interleucina 10. Entonces, yo les dije que lean primera clase, capítulo de citocinas a la interleucina 10. Entonces, eso tienen que leerlo ustedes. Si alguien lo sabe ahorita, que bueno, me lo puede decir. No hay ningún problema. ¿Ya? Es para frenar el proceso inflamatorio. Sí, o sea, a ver, señorita Polanco, dime. La interleuquina 10 de lo que yo había leído es una interleuquina antiinflamatoria. Ya. O sea, que no hace que se produzca inflamación. Ok. Entonces, ¿en qué van a actuar estos monocitos? En el proceso antiinflamatorio. Y la 10 es un buen representante, ¿no es cierto?, de molécula antiinflamatoria. ¿Ya? Esto de aquí es muy bajito, pero esta concentración es la que me interesa a mí, ¿no es cierto? Esta concentración que tenemos acá. ¿Ok? Bueno, el proceso y las fases de fagocitosis ustedes también lo conocen. Y algo ya mencionamos anteriormente. Aquí tienen ustedes, ¿no es cierto? Aquí hay algo nuevo, ojo. También tenemos mecanismos dependientes del oxígeno y mecanismos independientes del oxígeno. Pero también tenemos mecanismos de destrucción dependientes del nitrógeno, ¿ya? En el caso de los macrófagos. Y hablo como célula fagocítica, ¿no? O sea, estoy hablando como célula fagocítica. Entonces, ¿hay NADPH oxidasa en este macrófago? Sí hay. Sí hay NADPH oxidasa. ¿Qué más hay? Hay los contenidos de los gránulos. ¿Qué no hay en los macrófagos? Mieloperoxidasa. Otra diferencia entre el macrófago y el polimorfo nuclear. Habíamos dicho la presentación de antígenos, pero habíamos dicho también que los polimorfos nucleares, hay poblaciones de polimorfos nucleares que hacen presentación de antígenos. ¿Qué más me dice aquí? Son células que pueden producir moléculas del sistema de complemento, pueden producir quimiosinas, citocinas, moléculas de adhesión, pueden producir factores de coagulación, ¿no es cierto?, factores de crecimiento, y podemos ir enumerando, ¿no es cierto?, varias características que tienen los macrófagos. Ahora, ustedes tienen, este es un cuadro interesante. Este es un cuadro interesante con respecto a los macrófagos. Y acá también puedo decir, a ver, vamos a asumir que este de acá, este cuadro, también es un macrófago. Y vemos aquí que hay varios receptores que activan a los macrófagos. Entonces, por ejemplo, receptor fagocítico, receptor para citocinas. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que TLR, receptor para citocinas. Pero aquí tengo un TLR, ¿no es cierto? Aquí tengo un TLR, aquí tengo CD14, y acá, ¿no es cierto?, receptor acoplado a la proteínas G. Los receptores acoplados a las proteínas G son los receptores más abundantes que hay. De todos los que hay, ¿no es cierto?, son los más abundantes. Entonces, ¿quién se une a los receptores acoplados a las proteínas G? Por ejemplo, se pueden unir quimiosinas. Por ejemplo, se pueden unir los péptidos de N-formilmetionil. Y desencadenan, y ustedes tienen en su texto toda esta información. Desencadenan, por ejemplo, ¿no es cierto?, la movilización del citoesqueleto, la generación de moléculas proinflamatorias, ¿no es cierto?, la producción de radicales libres, ¿no es cierto?, de oxígeno, radicales libres de nitrógeno, todo el componente microbicida de los gránulos, todo eso tiene el macrófago. Ahora, hay una cosa que es súper importante. El macrófago es la célula más evolucionada del sistema inmune innato. Y como más evolucionada, ¿no es cierto?, ha aprendido a crear sistemas de destrucción más sofisticados para los microorganismos. ¿Quién le ha ayudado en el aprendizaje? Por ejemplo, el aprendizaje ha dependido también
de los linfocitos T, del factor de necrosis tumoral alfa y del interferón gamma. Y aquí voy a resaltar interferón gamma, ¿sí? Esos le ayudaron en su proceso de evolución. La evolución de las células del organismo no es una evolución rápida, es una evolución que ha tomado mucho tiempo. Esto de acá es sencillito, veamos lo que activan y también está, ¿no es cierto?, en el capítulo 17, ¿ya? Y voy a poner este grafiquito y vamos a hacer este análisis con respecto al macrófago. Entonces decimos aquí, ok, decimos acá, por ejemplo, aquí tengo un macrófago, ¿sí? Aquí tengo un macrófago que se va a activar. ¿Cómo se activan las células fagocíticas? ¿Cómo se activan las células fagocíticas? Pero si ya, no sé, o sea, no sé. Desde el primer día estoy hablando de activación. ¿Cómo se activan las células fagocíticas? Se activan por la presencia de microorganismos, pues señoritas y señores. Y aquí dice, el cuadro dice clarito, este macrófago se va a activar por la presencia de una bacteria. Y la estoy viendo ahí. Y la bacteria que le va a activar, en este caso, a este macrófago, le vamos a poner nombre, bacilo de la tuberculosis. ¿Sí? O sea, le vamos a poner ese nombre. ¿Qué va a ser el momento que se active este macrófago? Los primeros mecanismos microbicidas, ¿cuáles tendrán que ser? Contenido de los gránulos. ¿Qué más dijimos que tiene ahorita el macrófago? Sistema NADPH oxidasa. ¿Qué más tiene que hacer el macrófago cuando reconoce, ¿no es cierto?, a un microorganismo? Hay que activar la maquinaria proinflamatoria. Y entre la maquinaria proinflamatoria, me dice el macrófago puede producir interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 8, ¿no es cierto?, interleucina 12. Y por eso dije que este gráfico era interesante. Si ustedes hubiesen leído, chicos, o sea, podríamos avanzar más rápido. Vamos muy lento. Entonces me dice, ok, ¿qué hace la interleucina 6 cuando se produce? Dice, la interleucina 6 juega un rol, ¿no es cierto?, en la producción de la fiebre. Cuando se une a los receptores del hepatocito, produce proteínas de fase aguda, ¿no es cierto? ¿Qué hace el factor de necrosis tumoral alfa? Dijimos, induce la activación de moléculas de adhesión, induce el aumento de la permeabilidad vascular, ¿no es cierto? Todo eso hace el factor de necrosis tumoral alfa. Y el aumento de la permeabilidad vascular, el aumento de la vasodilatación, todo eso es parte de la maquinaria inflamatoria, ¿ya? ¿Qué más hace? También induce efectos sistémicos, fiebre, movilización de metabolitos, y cuando la cosa se pone grave, este es el que lidera el shock, ¿sí? Luego me dice interleucina 1, pero a ver, aquí, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, siempre trabajan de la mano, siempre. La mayoría de ocasiones inclusive trabajan con la interleucina 6 y son los que están involucrados, ¿no es cierto?, en los efectos sistémicos de la inflamación. ¿Cuándo se produce efecto sistémico de la inflamación? Ok, me infectó una salmonela y tengo fiebre, tengo un malestar generalizado, ¿no es cierto?, totalmente. No es lo mismo que cuando me pinchaba con una astilla. ¿Me muero porque tengo fiebre o porque tuve una salmonelosis? No. El médico me revisa y me dice, me manda a hacer exámenes al laboratorio, le dice, sí, usted tiene Salmonella typhi, que es el agente etiológico de la tifoidea. Entonces, como usted tiene eso, yo le voy a dar un antibiótico para destruirle la salmonela. Y usted se va a recuperar rápido. Y eso nos pasa, ¿no es cierto?, prácticamente en las infecciones. Eso es lo que a la mayoría nos ha pasado alguna vez, por lo menos a mí sí me ha pasado, ¿ya? Entonces, tiene que haber aumento de la permeabilidad vascular con esta citocina, sí. Porque estoy diciendo que hace prácticamente lo mismo que esta de acá. Aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la expresión de moléculas de adhesión, ¿no es cierto? Todo eso hace también la interleucina 8. ¿Qué dijimos de la 8? Interleucina 8. ¿Qué dijimos que hacía la interleucina 8 hace un rato? Era un antiinflamatorio. ¿Mm?
¿Qué actuaba para el proceso antiinflamatorio? Ya. ¿Actúa en el proceso? ¿No es cierto? No. La interleucina 8 es factor quimiotáctico para los polímeros nucleares. Eso es la interleucina 8, pero ya lo dije hace rato, ¿ya? Aquí lo pusieron de otra forma, lo pusieron así por una, ¿no es cierto?, por algo muy sencillo, lo que quiere decir, esta sí es un factor quimiotáctico. CXC quiere decir cisteína, aminoácido cisteína, que es lo que dijimos que tenía mucho, ¿no es cierto?, los factores quimiotácticos. Y por último tenemos a la interleucina 12. Entonces ya vamos a ver la función de la interleucina 12. Esta es una fotografía de un paciente, ¿no es cierto?, de una muestra de esputo de un paciente donde se pueden ver los bacilos de la tuberculosis. Esto es lo que se ve. Se utiliza una técnica de coloración, ¿no es cierto? Se llama así el Nielsen, la técnica, donde todo se cubre de color azul. Estos son polimorfonucleares, mucina, detritos celulares, y con un colorante de contraste, solo el bacilo se cubre de color rojo. Y en ese momento sí decimos, este paciente tiene tuberculosis. O sea, esto es lo primero que se hace, un frotis en una, ¿no es cierto?, en un portaobjetos. Se hace un frotis y dice, ok. O sea, ahí vamos a buscar primerito. Y luego vamos a cultivar y luego vamos a hacer antibiograma, ¿no es cierto?, para el tratamiento de este bacilo. Sí, entonces aquí se ve el bacilo infectado, ¿no es cierto? Y aquí vemos cómo se está activando el macrófago para la destrucción. Y aquí hay algo interesante. Dice, hay una célula que parece que está jugando un rol importante también, ¿no es cierto?, en la activación de los mecanismos microbicidas más evolucionados que tiene el macrófago. ¿Sí? Entonces le vamos a dejar aquí al TH1. ¿Qué es TH1? Linfocito T ayudador de tipo 1. Eso es TH1. ¿Quién ayuda en la diferenciación de TH1 y TH2? El NF-kappa beta. El NF-kappa beta. Entonces, TH1 son linfocitos T, helper o ayudadores, ¿no es cierto?, de tipo 1. Estos de tipo 1 van a producir una molécula bien interesante que ya la mencioné y van a activar mecanismos microbicidas más potentes, más que los gránulos, más que el sistema NADPH oxidasa. Este es el sistema que tiene que ser activado, este de aquí, que también tienen en su libro, todo tienen en su libro, ¿ya? Entonces, este sistema, ¿cómo se llama este sistema? Se llama sistema óxido nítrico sintasa inducible. ¿Qué va a generar el sistema óxido nítrico sintasa inducible? Óxido nítrico. Por otro lado, si le ven aquí a la NADPH oxidasa, ¿no es cierto?, que dijimos sí tiene sistema NADPH oxidasa. Entonces, ¿qué van a generar estos de acá? Estos van a generar radicales libres de oxígeno. ¿Qué son estos? Radicales libres de nitrógeno. Porque aquí está el nitrógeno, ¿no es cierto? Trabajamos para que se lleve a cabo la reacción. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a la L-arginina. La reacción es catalizada por óxido nítrico sintasa inducible. Me genera, ¿no es cierto?, una arginina, este compuesto que tiene arginina más óxido nítrico. ¿Qué producía este de aquí? Dijimos, por ejemplo, anión superóxido. Aquí está el anión superóxido. Si es que el óxido nítrico reacciona con el anión superóxido, se forma esta molécula. Se llama peróxido de nitrito o peroxinitrito, es lo mismo. Peróxido de nitrito. ¿Cuál es más potente para destruir? ¿El óxido nítrico o el peróxido de nitrito? El peróxido de nitrito. ¿Qué es más potente para la destrucción? Definitivamente aquí los radicales libres de nitrógeno. Claro que tiene radicales libres de oxígeno, pero lo más fuerte para destruir, a ver, en primera instancia, yo por eso puse la gráfica anterior, el primer paso que va a dar el macrófago, activen, ¿no es cierto?, los mecanismos microbicidas independientes de oxígeno. Segundo paso, active sistema NADPH oxidasa, por lo tanto, produzca radicales libres de oxígeno. Y tercer paso, ¿no es cierto? Este es el mecanismo sofisticado que tiene el macrófago, este proceso de aquí, que depende del sistema enzimático óxido nítrico sintasa inducible.
esto que se formó. Si le ven, no me está indicando el gráfico que esto se produjo de esto de acá, ¿no? Pero este radical o este anión superóxido, que es un radical libre, se produce por esto. Y luego reacciona, ¿no es cierto?, con esto y generamos esto. Entonces, tienen en su texto, por ejemplo, algunos blancos de acción del sistema óxido nítrico sintasa inducible. El óxido nítrico, el peróxido de nitrito, ¿destruyen qué? Hongos que son muy complejos para ser tratados. Hongos que causan meningitis, que causan daños severos en el organismo. Por ejemplo, el Cryptococcus neoformans, ¿no es cierto?, puede ser destruido por este sistema. El Histoplasma capsulatum, este puede causar meningitis. Histoplasma capsulatum es otro hongo que puede causar meningitis, daño en los pulmones, neumonías severas, etc. Y acá tengo un Paracoccidioides, que también es un hongo súper complejo. ¿Qué parásitos? Y pongámosle aquí un nombre, mejor todavía. Parásitos protozoarios. ¿Ya? Entonces, de este ustedes deben haber oído hablar mucho. Es que tal persona tiene toxoplasmosis, ¿no es cierto? El toxoplasma es un protozoario. Es un protozoario. Entonces, ese toxoplasma también puede ser destruido por este sistema. Todos son intracelulares. Aquí el kit, ¿no es cierto?, de todo esto es que destruyen todo lo que sea intracelular. O sea, microorganismos intracelulares. Entonces, leishmania. La leishmaniasis, leishmania es un protozoario. Y generalmente aquí en el país, ¿no es cierto?, se encuentra leishmaniasis en regiones que son cercanas a la costa ecuatoriana. Hay una población que me parece que es entre Santo Domingo y el avance ya para la costa que se llama La Maná. No estoy segura exactamente, no conozco la ruta, entonces, pero cercano a la costa, y ahí encontramos leishmania. Y por último, aquí tenemos, ¿no es cierto?, bacterias. Bacteria intracelular, Mycobacterium tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué se creó esto? Para destruir todo esto. Vuelvo a repetir, sí es cierto que tenemos todas las herramientas para destruir, pero si la concentración de microorganismos es muy alta, hay factores, ¿no es cierto?, del microorganismo, del hospedador y todo lo demás, o sea, hacen que se generen, ¿no es cierto?, las infecciones. Y también pueden destruir células malignas. Los macrófagos suelen hacer algo que es interesante y que causa inflamaciones crónicas y tiene que ver mucho con el bacilo de la tuberculosis. El macrófago, ¿no es cierto?, cuando ha sido infectado por el bacilo de la tuberculosis, se empiezan a unir muchos macrófagos entre sí y se forma lo que se conoce con el nombre de células epitelioides. ¿Sí? Se cambian un poco, ¿no es cierto?, en su morfología y se forman células epitelioides. ¿Qué característica tienen todas esas células epitelioides? Tienen el bacilo de la tuberculosis. Entonces, eso, ¿no es cierto?, también se conoce con el nombre de granulomas. Y los granulomas son, ¿no es cierto?, inflamaciones crónicas, donde el macrófago tiene un rol importante. Y es una manera, y eso es inducido por el microorganismo, ojo. Cuando se forman las células epitelioides, lo que ocurre es que se están protegiendo los microorganismos. Y este es un resumen, ¿no es cierto?, de todo lo que se ha dicho. Aquí dice radicales libres de oxígeno y de nitrógeno. ¿Sí? Muy parecido a lo que vimos antes con respecto a los polimorfonucleares. Lo que produce, ¿no es cierto?, el macrófago. Aquí está la interleucina 12, aquí está la 1, aquí está la 6, acá está factor de necrosis. Tienen todo para poder estudiar. Y esto es lo que decíamos, se generó a partir de esta diferenciación celular, ¿no es cierto?, a partir de las moléculas generadas por el NF-kappa beta. Entonces, pero me voy a centrar en esto. Linfocitos TH1, linfocitos TH2.
¿sí? Esto es lo que me va a interesar. Cuando hay una infección por microorganismos intracelulares, los que dominan, ¿no es cierto?, de los linfocitos T son los Th1, cuando hay microorganismos intracelulares. Voy a tomar de aquí solo una molécula. Th1 producen interferón gamma. Th2 me dice, por ejemplo, y voy a tomar esta molécula de acá, o sea, puede producir citocinas antiinflamatorias. O sea, esto netamente es un cuadro, ¿no es cierto?, inflamatorio. Pero yo dije hace un momento algo que era importante. Yo dije, el macrófago aprendió a generar el sistema óxido nítrico sintasa inducible por efecto del factor de necrosis tumoral, por efecto del interferón gamma. Entonces, ¿quién activa de esto al, ¿no es cierto?, sistema óxido nítrico sintasa inducible? La molécula que más activa a ese sistema es el interferón gamma. Es este de aquí. ¿Ya? Entonces voy a poner esta gráfica de acá. Bueno, esta es, antes de pasar, esta de aquí, ¿no es cierto? Simplemente ver cómo se asocian las citocinas que yo les decía, ¿no es cierto?, que se unen. Por ejemplo, cuando actúan sobre el hígado, dice genera proteínas de fase aguda. Generan, ¿no es cierto?, se puede producir, por ejemplo, proteína C reactiva, lectina fijadora de manosa. Se activan las moléculas del sistema de complemento y se generan opsoninas. Y ustedes sí saben lo que es la opsonización, ¿no es cierto?, en todos estos eventos. Cuando actúan sobre la médula ósea, lo que promueven es la movilización de neutrófilos para, ¿no es cierto?, que se lleve a cabo la fagocitosis. Interesante, cuando actúan sobre el hipotálamo, ¿no es cierto?, producen un incremento de la temperatura, que es lo que ustedes conocen, ¿no es cierto?, con el nombre de fiebre. Pero esto es lo importante en la fiebre. Y obviamente cuando hay fiebre, lo que se produce, y por eso no hay cómo quitar la fiebre, a no ser que tengamos temperaturas ya, ¿no es cierto?, tremendas, hay que buscar la manera de bajar la fiebre, pero lo que se logra con la fiebre es que también baje, ¿no es cierto?, el número de microorganismos. Porque yo puedo resistir la fiebre, o sea, paso a 38 grados, ya tengo, ¿no es cierto?, fiebre. Pero eso para un microorganismo es un shock tremendo. Si yo subo a 39 grados, no, pues ya entraron en fase de muerte un montón de microorganismos. Y si subo a 40, eliminé a una gran población, ¿no es cierto?, de células bacterianas. Entonces, eso es lo que estamos viendo en estos eventos, ¿ya? Y me voy a ir aquí. Primero me voy a ir acá. Ok. Esto es lo que les pedí que lean. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el macrófago que vimos hace un momento y dijimos que producía interleucina 12. Este macrófago, cuando se activó por la bacteria, ¿qué nomás hizo? Activó sus mecanismos microbicidas. Y entre las citocinas que produjo proinflamatorias, interleucina 12. ¿Qué hace la interleucina 12? Actúa sobre los linfocitos TCD4. Actúa sobre las células NK. Actúa sobre los linfocitos TCD8. Pero también actúa sobre las células NK citotóxicas y sobre los linfocitos T citotóxicos, CD8 citotóxicos. ¿Qué pasa con los NK citotóxicas y CD8 citotóxicos? Que destruyen directamente al microorganismo. Eso es lo que hacen estas células, ¿ya? Pero acá veamos una cosa que es interesante. Dice, activado el linfocito TCD4 produce interferón gamma. Activado la NK, que no es citotóxica, produce interferón gamma. Y activado el CD8, que no es citotóxico, produce interferón gamma. ¿Qué va a hacer el interferón gamma? Ok, si ustedes le quieren poner, o sea, nuevamente con el interferón gamma se activa su principal mecanismo microbicida. Acá activamos NADPH, gránulos, todo, pero con el interferón gamma vamos a activar al principal mecanismo microbicida. ¿Cuál era el principal mecanismo microbicida? Sistema óxido nítrico sintasa inducible. Y eso se va a generar cada vez que haya un microorganismo intracelular.
no deberían anotar, deberían haber estudiado, porque esto está en su libro. O sea, está en su texto. Atiendan, porque a veces no se atiende y entonces no entendí. O sea, como su representante me dijo, y me parece muy mal, dijo, yo tengo las grabaciones, me parece pésimo, y ya mandé una carta. O sea, entonces, en lugar de estar en estas cosas, simplemente había que estudiar, había que trabajar el asunto, ¿ya? Ok, y vamos a este de acá. Este es interesante. Factor de necrosis tumoral alfa. Siempre está diciendo que el TNF es súper importante. Entonces, vamos a trabajar aquí, vamos a ponerle concentraciones, ¿no es cierto?, al factor de necrosis tumoral alfa. Ok, vamos a pensar que aquí tengo tres escenarios. Y en los tres escenarios actúa de diferente manera. Entonces, por ejemplo, en el caso del pinchazo que tuve con la astilla, ¿no es cierto?, para que se activen el factor de necrosis tumoral alfa y otras moléculas proinflamatorias, necesitaba una concentración de 10 a la menos 9 molar de TNF. Matemáticamente, ¿qué es 10 a la menos 9 molar? ¿Alto, bajo, mediano? ¿Qué es? ¿Qué concentración será esa, señorita Núñez? ¿Alta, baja, mediana? ¿Cuánto es 10 a la menos 9 molar? Matemáticamente. La verdad no sé, pero supongo que es baja. ¿Y tus matemáticas? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo les vas a prescribir a tus estudiantes? Digo, a tus pacientes. Hay que calcular a veces, ¿no es cierto?, la concentración que hay que darle, que dele el jarabe, sí, en esta concentración. ¿Y cómo vamos a hacer ahí? Híjole, súper grave. ¿Cuánto es 10 a la menos 9 molar? ¿Bajo, alto, mediano o qué? Es bajo. No es bajo, es bajísimo. Señorita Núñez, 10 a la menos 9 molar es 0.00009 ceros, ¿no es cierto?, molar. Eso es bajísimo, no es bajo, es re bajo. Esas cantidades no se miden nomás con cualquier, ¿no es cierto?, instrumento de medición. Con esa concentración yo ya tengo una respuesta inflamatoria. En el siguiente gráfico decía, si la concentración, no decía concentración, yo le voy a poner una concentración y voy a decir, ahora la concentración del TNF va a ser 10 a la menos 8 molar. ¿Qué logro con 10 a la menos 8 molar? ¿Es alto, bajo? ¿Qué es 10 a la menos 8 molar? Es más alto que el anterior. Pero Ya, no es más alto que el anterior, pero sigue siendo bajísimo. Solo hay una unidad, ¿no es cierto?, que varía. O sea, sigue siendo bajísimo. ¿Qué logramos con eso? Una respuesta sistémica, inflamatoria. Es decir, y ahora si me siento ya bien enfermo, tengo fiebre, tengo dolor, ¿no es cierto? Sí, estoy produciendo proteínas de fase aguda, sí, estoy produciendo, ¿no es cierto?, concentraciones en relación al otro alto, de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 1. Esos son efectos sistémicos de la inflamación. Entonces, yo creo que muchos, al menos a mí sí me ha pasado, ¿no es cierto?, hemos entrado en esa, ¿no es cierto?, en ese grupo de infecciones que produzcan efectos sistémicos. Ahora, siguiente gráfico. Y voy a decir, ahora vamos a poner una concentración menor o igual, mayor o igual a 10 a la menos 7 molar. ¿Eso es alto, bajo, medio? ¿Qué es eso? Sigue siendo bajo. Sigue siendo bajísimo. Sigue siendo bajísimo, es 10 a la menos 7 molar. Pero cuando el factor de necrosis tumoral alfa llega a 10 a la menos 7 molar, el paciente entra en shock. El paciente, ¿no es cierto?, tiene un shock séptico. El paciente, ¿no es cierto?, hace hipoglicemia. El paciente genera altísimas concentraciones de proteínas de fase aguda. El paciente, ¿no es cierto?, hace coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? El paciente hace una falla cardíaca.
con esa concentración de factor de necrosis tumoral alfa. Y en muchos casos, en un buen número de casos, el paciente se muere. Y que además es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con el virus. O sea, sí, un superantígeno generó un cuadro de shock, falla multiorgánica, con esa concentración de 10 a la menos 7 molar. Entonces, miren cómo se juega con esas concentraciones dentro del organismo. Si tuviéramos, ¿no es cierto?, 10 a la 7 molar, no, ya no habría vida para nadie, ¿no es cierto? No habría vida para nadie. Pero estábamos diciendo 10 a la menos 7. Y a la persona que no me contestó hace un momento o que me dijo que no sabe, es grave, es muy grave. La verdad no es nada gracioso porque, vuelvo a insistir, o sea, ustedes van a trabajar con pacientes, por favor. No pueden dar ese tipo de contestaciones. O sea, si la doy en mi casa, bueno, pero si ya la doy, ¿no es cierto? Como estudiante, no puedo contestar ese tipo de cosas. O sea, eso es una barbaridad. Y lo más grave es que hay que verles la actitud. O sea, no importa pues si se muere el paciente. No es así, por favor. O sea, yo no creo que uno pueda pensar de esa manera, desde ningún punto de vista. Entonces, ahora, déjenme ver. Ok. Creo que con eso, ¿no es cierto? Terminaríamos para su examen. Entonces ya saben ustedes todas las células que tienen que estudiar. Y no les recomiendo que estudien la noche anterior, porque para eso se puso el día viernes. No les recomiendo. No ha habido estudio desde el primer día de clases. No creo mucho, pero estoy tratando de creer que están ya estudiando para el examen. O sea, estoy, sí, imaginándome que realmente se pueden poner a estudiar para el examen. Entonces, hasta ahí sería, ¿no es cierto?, su examen. Entonces, son varios capítulos los que están en el examen. Ah, me falta una cosa. ¿Cuándo nos falta de clases? Ah, ok. Mastocitos. Vamos a los mastocitos rapidito. Pero así, bien rapidito. Déjenme ver. Ustedes saben cómo funcionan los eosinófilos y los basófilos. Entonces, ustedes eso tienen que estudiar, pero es parte de sus prerequisitos, ¿ya? Y vamos a entrar a los macrófagos y vamos a analizar, rapidito vamos a analizar esto. Okay. Listo. A ver, van a abrir ustedes sus libros donde estén, ¿no es cierto?, los mastocitos. Es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Ok. Hay algunas características de los mastocitos que ustedes ya las conocen. Están viendo ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Ok. Las células NK se quedan para el siguiente ciclo. Ok. Ya. Entonces, ustedes tienen, ¿no es cierto?, en su texto algunas características de los mastocitos. Por favor, solo tienen que leerlas. No son nada complejas, ni mucho menos. Vamos a analizar un mastocito, en este caso. Un mastocito que va a ser estimulado por una inmunoglobulina E que ha reconocido a un alergeno. Y pongámosle polen, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso para la célula? Se unió un ligando a un receptor. ¿Qué receptor? Receptor para fracción constante de inmunoglobulina E. Eso es lo que va a disparar en este momento esta vía. Lo mismo pueden hacer las anafilotoxinas. Ok, entonces, cuando se dispara la vía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primerito pensamos en los genes. Entonces tienen que activarse genes proinflamatorios. ¿En qué más pensamos que tiene el mastocito, que es importante? Este proceso, este de aquí,
ayuda en la salida de histamina, que está contenida. Los mastocitos tienen bastantes gránulos y tienen diferentes componentes. Uno de los más conocidos, ¿no es cierto?, es la histamina, pero aquí me dice hay proteasas, hay factores quimiotácticos, etcétera. Y por acá, ¿no es cierto?, dice active genes, produzca citocinas, etcétera. ¿Qué más puede ocurrir por este evento dentro del mastocito? Active el metabolismo del ácido araquidónico, pero primero active una fosfolipasa A, que se encuentra en la membrana, ¿no es cierto?, del mastocito. Y la fosfolipasa A, ¿no es cierto?, boom, activa, ¿no es cierto?, la vía del metabolismo del ácido araquidónico. Entonces, las respuestas, ¿no es cierto?, tenemos prostaglandinas, leucotrienos, todo lo que ya sabemos del metabolismo del ácido araquidónico y lo que generan cada una de esas moléculas. ¿Qué más podemos decir aquí? Hay dos tipos. Hay mastocitos de tejidos conectivos y hay mastocitos, ¿no es cierto?, de las mucosas. Aquí hay unas enzimas un poco diferentes al resto. En un caso tenemos triptasa y quimasa y dice son serinproteasas. Serinproteasa quiere decir hay serina en el sitio activo de la enzima, ¿ya? Y mucosas solo tienen triptasas, más no quimasas. Están asociados a múltiples patologías cuando hay algunos daños, artritis reumatoidea, especialmente patologías de tipo autoinmune, ¿ya? Y me voy a ir a esto de acá. Ok, eso es un poco lo general, lo que más o menos se ha visto en todos los, ¿no es cierto?, en todas las células, ¿sí? Características muy generales aquí, ¿no es cierto?, de los mastocitos. Y me voy a ir a esto. Esto ustedes lo han visto antes, pero veámoslo. Este es el mismo cuadro, ¿no es cierto?, que vi anteriormente. Anteriormente solo tenía color. Aquí me dice, hay una inmunoglobulina E que se une a un receptor del mastocito, receptor para fracción constante. Por efecto de esta, ¿no es cierto?, de esta vía de señalización, vamos a activar, primerito, aquí dice, vamos a activar a la fosfolipasa C, que es un efector. Y por otro lado, vamos a activar a la adenilciclasa. Es lo que tenemos acá. La fosfolipasa C, como su nombre lo dice, es una enzima. Y utiliza como sustrato, ¿no es cierto? Utiliza como sustrato al PIP2 que está aquí en la membrana, está embebido en la membrana, en la capa lipídica. PIP2, ¿qué es eso? Fosfatidilinositol difosfato. También han visto eso, ¿ya? El producto de esa reacción es IP3 y también diacilglicerol. Ese es el producto de la reacción. Lo único que no me gusta aquí es que el diacilglicerol no está acá. El diacilglicerol se ancla a la membrana. Sí, o sea, no, es un gráfico. El diacilglicerol es un segundo mensajero y esos son segundos mensajeros que también los han visto. ¿No es cierto? Se ancla el diacilglicerol a la membrana. El IP3 sí se mueve más. El IP3, ¿a dónde se va? Se va al retículo endoplásmico liso. ¿Para qué? Para sacar el calcio que se encuentra almacenado en el retículo endoplásmico liso. Porque el calcio es importante en las vías de señalización, porque el calcio puede activar también a muchas moléculas, ¿ya? Por otro lado, la adenilciclasa, ¿cuál es el segundo mensajero que produce la adenilciclasa? AMP cíclico. ¿Cuál era el sustrato para generar MP cíclico? ATP. Acá el sustrato era PIP2, acá el sustrato es ATP. Entonces, ¿qué hace la MP cíclico? ¿Qué hace la fosfolipasa C, ¿no es cierto? A través del segundo mensajero, que es el diacilglicerol, activa una proteína sinasa. Sí, también les pedí que consulten proteína sinasa, o sinasas. Entonces, PKC, activa la PKC, el AMP cíclico también le activa la PKC, el calcio también interviene, ¿no es cierto?, en la activación de la PKC. Hasta ahí, esto digamos que es lo primero que ocurre, ¿no es cierto?, en esa vía de señalización. ¿Qué es lo segundo? Dijimos, por efecto de esa señalización sale histamina, ¿ok? En el segundo gráfico, ¿no es cierto?, en este segundo gráfico, es el mismo mastocito, ¿no? Ojo, aquí están los gránulos, ¿no es cierto?, que tienen histamina. Con la ayuda del calcio, y miren lo que pasa aquí sacamos calcio del retículo endoplasmático liso. Pero como no es suficiente la concentración, también queremos que ingrese calcio a través de los canales de calcio o de las bombas de calcio, ¿sí? ¿Qué hace el calcio?
¿no es cierto? Ya, ok. Entonces ustedes terminan eso, ¿ya? Es facilito eso, así que chequéenle nomás. Listo. Veo Doc, la cierto. Mi compañero Andrés Ruiz me escribió y me dijo que tuvo una urgencia familiar y tuvo que ir corriendo al aeropuerto y que por eso no se pudo conectar. Ya, dile que me diga después porque ahorita tú me dices y me voy a olvidar el nombre. Ya, No, bueno, ya le digo. no, ni siquiera lo oí Doc, muy bien. Listo. Ya. Ya, entonces los que no asistieron, porque también tengo otra compañera que se le fue la luz, que es de provincia. Verán, ¿Se le vamos a poner esto bien clarito. Una cosa es que les hayan avisado a ustedes y ellos tendrán que justificar, ¿no es cierto?, por qué faltaron. O sea, por más que me digan, o sea, si empiezan a faltar, y es que también me dijo, no, vayan nomás al examen ahorita, rapidito. Y listo. Michelle, no sé si en la tarde, pregúntale a alguno de los chicos para que al final a las 4, ahí me puedo reunir un ratito contigo. Sí, con ¿A las el, 4, Doc? con el ID de ese grupo. O sea, antes de que termine, porque si termino, o sea, mañana, no hoy, mañana. Ya. Listo. ¿Mañana de qué hora? A las 4, Doc, ¿no? No, o sea, a las 4, un poquito antes de las 4 puedes entrar. Les pides a ellos el ID y entras al grupo. ¿Ya? ¿A qué grupo, Doc? Al paralelo 4. Paralelo 4. Listo, Doc. Ya. Pero ya no se iba. Chao, chao. Hasta luego, Doc. Chao, Muchas chao. gracias. Chao.